tardes a todos. ¿Cómo están? Después de la ventosa situación del viernes, qué bueno poder verles. Bueno, vamos a estar viendo esta porción de Efesios capítulo 4, que hemos estado ya bastante tiempo, hemos estado rondeando estos versículos, estos cortos versículos que seguramente ya ustedes saben lo de memoria. Efesios 4, pero vamos a limitarnos nada más a estos 4 versículos aquí, del 3 al 6. Dice así, Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, gracias te damos, Señor, esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder alimentarnos, Señor, de esta palabra tuya necesaria para nuestra edificación. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, ponga en nosotros lo que no tenemos y nos capacite a poder llevar a cabo, Señor, ponerla en práctica tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estos versículos que hemos visto, hermano, son fáciles de entender. Si usted empieza a leer este capítulo, usted se acordará que el apóstol está exhortándonos a nosotros a vivir según la vocación a la que fuimos nosotros llamados. Y él sigue diciendo que esta vocación se lleva a cabo con toda humildad, se lleva a cabo con toda mansedumbre, con paciencia, y que debíamos soportarnos unos a otros en amor. Estos son ingredientes necesarios para poder preservar esta unidad espiritual de la cual habla el apóstol aquí en estos versículos. Todos sabemos, hermanos, Dios nos ha redimido a nosotros, uniéndonos en Cristo. Esto es muy importante tenerlo claro. Esta unión que tenemos solamente es posible en Cristo. Y el cuerpo que se menciona aquí es su iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y es un cuerpo porque solamente hay un espíritu. Nosotros fuimos elegidos por Dios en Cristo para ser incluidos en este cuerpo. O sea, no llegamos aquí porque usted quiso llegar, a la hora que usted quiso llegar, no, sino que Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo y lo eligió desde allá, desde ese momento en el cual usted no existía. Fuimos elegidos por Dios. Entonces, aquí dice también que tenemos un Señor. Tenemos un Señor en quien hemos confiado. Tenemos también una fe que declaramos y somos identificados a través de una misma señal que es el bautismo. Conocemos a Dios como Padre, dice aquí. Y qué mayor privilegio que que ser llamado Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo menciona aquí 7 fundamentos en donde está construida esta unidad del Espíritu, la cual estamos nosotros llamados a preservar. Él menciona aquí un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Hoy vamos a ver este Señor que nosotros compartimos, este Señor que nos une a nosotros en este cuerpo. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 características
que son esenciales para comprobar qué tan auténtica es nuestra identidad con este único Señor del cual el apóstol habla aquí. Y estas 4 características son estas. Son que usted cree en este Señor. Yo creo en este Señor. Usted cree en este Señor. Le pertenecemos a este Señor. Me estoy pareciendo a este Señor, número 3. Y le estoy contando a otros de este Señor. 4 características que quiero que veamos, las cuales en sí nos caracterizan, cosas que nos caracterizan a nosotros como seguidores de este Señor, como sometidos a este Señor. Nosotros, los que estamos aquí, la mayoría, quiero creer que Señor no es el primer nombre de Jesús, cuando usted dice Señor Jesús. Pero alguna vez nos hemos dado cuenta de que la Biblia, o sea, cómo la Biblia usa la palabra Señor para representar a esta figura, que es más que un amo y un maestro. Dice el apóstol aquí, un Señor. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, que es lo que se conoce como la Septuaginta, el mayor reto que tenían los traductores era qué palabra deberían usar ellos para el nombre más común que tiene Dios en la Biblia, que es Jehová. Y la palabra que ellos utilizaron en griego fue una palabra llamada kurios. Y la importancia de esta palabra, hermanos, es que los primeros discípulos de Jesús sabían que esta palabra, kurios, era un título que afirmaba que Jesús es Dios. En Filipenses capítulo 2, Pablo habla de la humillación y exaltación de Cristo y dice que siendo en forma de Dios, Cristo descendió del cielo en forma de hombre, semejante a nosotros, para tomar nuestro lugar en aquella cruz. Y que después que Él murió y resucitó, subió al cielo para ser exaltado por Dios, en donde recibió, dice, un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 10 de Filipenses 2 añade, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Pablo dice aquí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, él no se está refiriendo aquí a una expresión devocional, sino más bien a una expresión que representa la auténtica identidad de Jesús, tanto para los que están con Él ya, para el que está con Él ahora mismo, que somos nosotros, y para el que nunca estará con Él. Lo que el Nuevo Testamento dice acerca del Señor es lo que el Antiguo Testamento también dice. Por ejemplo, si vamos a Isaías 45, el profeta allí, en ese capítulo, anima a los oyentes a distinguir entre aquellos que no conocen a Dios ni tienen esperanza y el Dios de Israel, el cual salva. Entonces déjenme citarles solamente unos cuantos versículos de ahí para tener una idea rápida de lo que Pablo está diciendo en Filipenses. Isaías 45, versículo 21. Allí leemos lo siguiente: proclamad
y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Aquí aparece la palabra curios, hablando de Jehová. Y es el mismo curios que aparece en el Nuevo Testamento, en la carta de Filipenses. Ahora, la pregunta es esta, hermano. ¿Qué tan auténtica es nuestra identidad con este único Señor que menciona Pablo aquí? Recuérdense que mencioné 4 características que quiero que veamos. Y la primera característica es que si confesamos que Jesús es mi Señor, si usted confiesa que Jesús es su Señor, es que usted ha creído en este Señor. Romanos, vamos ahí, el capítulo 10, versículo 9, nos dice allí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Aquí vemos una breve descripción de la fe que tú y yo compartimos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, así lo hemos hecho nosotros y lo seguimos haciendo. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es un hecho que no estuvimos ahí, pero creemos que así sucedió y lo damos por hecho. Serás salvo. Y esto de serás salvo es un resultado permanente de la salvación. Cuando dice serás salvo, eres salvo para siempre. Entonces, otra cosa que el apóstol, pero en este caso el apóstol Juan, lo pone de preámbulo en su primer capítulo del Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, versos 11 y 13, él dice algo interesante. Él habla del Señor de esta manera. Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la gran diferencia. Ahora, eso de creer en su nombre no es el resultado de algo que nosotros hemos hecho. No es algo que nosotros hemos fabricado, sino que es algo que proviene del mismo Dios. De hecho, tiene que ser así, porque ninguno de nosotros puede tener entrada a Dios bajo nuestro propio entendimiento o cuando nosotros querramos venir a Dios. ¿Se entiende eso? Usted no vino a Dios porque usted decidió ese día y dijo, voy a venir a Dios en este día. Ese día estaba fijo ya. Usted ni siquiera sabía que iba a ser ese día. Esto porque hay un límite que nos separa de Dios y de su santidad. Como hombres y mujeres,
por la naturaleza de nuestro pecado. Eso nos separa de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a considerar esta verdad, cuando percibimos que desde nuestra lejanía con Dios, somos llamados a despertar fuera de nuestra muerte, es una indicación de un trabajo único de Dios. Recuerde, y esto también se hizo, esta lectura durante la comunión, en el capítulo 2 de Efesios, en la cual Pablo nos recuerda que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero escuche esto, y ya sabemos que no era muerte física, sino muerte espiritual. No era que estábamos medio muertos, porque quizás no habíamos cometido lo peor de lo peor, sino que fuera de Cristo todos estábamos muertos. Y fuera de Cristo todos están muertos. Tanto el que dice una pequeña mentirita como el que viola y mata. Igual. Fuera de Cristo no hay medios muertos ni tampoco hay medios vivos. De modo que estar incluidos en su cuerpo, para que nosotros pudiésemos estar incluidos en su cuerpo, teníamos que tener vida. Y esa fue la vida que Dios proveyó para nosotros en Cristo. O sea, la respuesta más clara, Jesús se la dio a Nicodemo. ¿Recuerdan cuando allí Él le dijo que tenía que nacer de nuevo? Y entonces Nicodemo inmediatamente pensó en lo físico, en la mente limitada que tenemos nosotros. Y él dijo, ¿cómo puede un hombre nacer después de viejo? O sea, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, era como un poco tonto haber hecho esa pregunta. Y ya sabemos la respuesta que Jesús le dio. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, como podemos ver, creer en este Señor no es el resultado de una labor humana que nosotros hayamos hecho, sino una labor enteramente de parte de Dios. Ahora, para explicar mejor esto, hablemos del caso de Lázaro. Lázaro estaba allí en aquella tumba 4 días muerto. Marta encuentra a Jesús en el camino y le dice, ay Señor, si hubieses estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sí, yo sé, en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Y luego vamos a la escena de la tumba ya, donde Jesús se para enfrente después de orar. Y Él llama a Lázaro. Lo llama por su nombre. Muchos comentaristas están de acuerdo de que el hecho la razón por la cual Jesús llamó a Lázaro por su nombre era para evitar que los demás muertos por ahí resucitaran. Suena un poco jocoso esto, pero jocoso no. El caso es que la salvación no es grupal, es individual. Y Dios llama no a un grupo, sino a una persona a su tiempo. Y eso es fácil entenderlo y debemos entenderlo. Si usted es el único en su familia al cual Jesús llamó, Jesús lo llamó a usted, no llamó a su familia. Puede ser que en su familia hayan incluidos también personajes que van a ser llamados por Dios. Pero entendemos esto, que la salvación no es algo grupal, sino individual.
Ahora, esto es algo asombroso porque, mire, uno escucha el llamado de Dios a través de ¿qué? A través de su palabra. Pero esto es bajo la convicción de su Espíritu Santo de que uno está muerto para siempre. Que nada podemos hacer para salvarnos porque necesitamos al único Señor que puede resucitarnos para quitar el pecado y recibirnos en el cielo para siempre. Ahora, muchos creen esto. Muchos pueden decir, sí, yo creo, pero lo creen de una manera intelectual. Pero, ¿y tú crees verdaderamente esto? ¿Y confías que quien te está llamando o quien te llamó va a cumplir lo que Él prometió? Ahora, muchos dirán, no puede ser así tan fácil este asunto de salvarse. Porque debe haber algo que yo tengo que hacer para estar bien con Dios. Y para sentirme satisfecho y seguro de que yo he logrado esta cosa. Pues no es así. Nada de eso, hermanos. Ya que no podemos atribuirle absolutamente nada que venga de nosotros al plan de salvación que Dios creó desde la eternidad. El Señor no nos debe nada. Al contrario, nosotros le debemos a Él algo que nunca podríamos pagarle. De hecho, no pudimos pagarle. Y estamos incluidos en este cuerpo. Porque lo maravilloso de todo es que Dios ya pagó esa deuda en Cristo Jesús. En la cruz. Está paga. La segunda característica, hermanos, es que si uno llama a Jesús como Señor, si uno confiesa a Jesús como Señor, eso quiere decir también que uno le pertenece a este Señor. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Ahora, ¿le pertenezco yo a Él? Si Él es mi Señor, le pertenezco a Él. Creer en Él es confiar en Él, y confiar en Él es pertenecerle a Él. Fíjese que esto le da como un significado más amplio a lo que significa creer verdaderamente. Después que Jesús lavó los pies de sus discípulos aquella vez, Él dijo lo siguiente, Él dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Eso está en Juan 13:13. Pero más adelante, en el capítulo 14 de Juan, versículo 21, les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, la persona que cree o que confía en Cristo se conoce a la medida que pertenece a este Señor, y la evidencia está en ¿qué cosa? En su comportamiento. Es como el hogar en donde uno nace. Como hijo uno pertenece a cierta familia en donde los padres crean un modelo de comportamiento en el hogar. Ahora, cuando nosotros estamos fuera de este hogar al cual pertenecemos, representamos al hogar al cual pertenecemos donde quiera que vayamos. Uno aprende reglamentos en este hogar desde pequeño y así se comporta uno. Y lo hace, oiga bien, sin estar en desacuerdo
con quien nos ha enseñado esas costumbres o esos reglamentos. Sí, yo sé, uno ha cuestionado mucho a nuestros padres cada vez que ellos imponen cosas en nosotros. Pero cuando amamos, ahí está la diferencia. Usted no está en desacuerdo con ello. Es decir, si Jesucristo es mi Señor, yo no estoy en la libertad de estar en desacuerdo con Él. Uno no puede decir que está de acuerdo con una enseñanza, pero que con otra enseñanza no está de acuerdo. Si hemos creído en el Jesús de la Biblia y pertenecemos a este Jesús, a este Señor, ¿cómo podríamos estar en desacuerdo con algunas cosas que Él nos enseña a nosotros? Porque ¿qué pasa? Eso es aceptar un señorío parcial. Él es tu Señor, no tu casi Señor o quizás lo mayor del Señor. Es una sola cosa. ¿Es Señor o no es Señor? No hay puntos medios. Porque Él es el único Señor quien pagó nuestra deuda. Nos debemos a Él. Y lo que Él dice hacemos sin cuestionar sus enseñanzas ni sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no cuestionamos sus enseñanzas y sus mandamientos? Bueno, vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y aquí tenemos una respuesta bien clara. Él dice allá, y vuelvo a hacer la pregunta de nuevo, ¿por qué no cuestionamos las enseñanzas y los mandamientos del Señor? Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. El testimonio, hermanos, y hemos escuchado mucho esto, el testimonio personal como creyentes, vale mucho a la hora de decir, Él es mi Señor. Y no es un testimonio, hermano, que solamente mostramos aquí en este lugar, sino cuando salimos de este lugar. O sea, cuando nos ven y cuando no nos ven, somos lo mismo. No cambiamos. No hay variedad. Nada varía en todo esto. ¿Recuerdan el coro de la escuela dominical que dice, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, mis oídos al escuchar, mis manitas al tocar y mis piecitos al andar, y también la mente, lo que piensa la mente y lo que guarda el corazón? Esto no es una canción de niños, hermanos. Podríamos verla como una canción de escuela dominical de niños, pero la realidad de esta canción es que debe ser nuestra práctica diaria. No importa la edad que tengamos, cántela, pero cántela en acción. Esta es la práctica diaria del cristianismo. Escuchamos esta canción, suena muy bonita, a los niños les gustan, pero es para todos nosotros. Ahora, cuando decimos que Jesús es mi Señor, es porque creemos, ¿verdad? Ya hemos visto esto. Y pertenecemos a este único Señor. Y también notamos algo que se está dando en nosotros. Y es que el propósito de Dios en convertirnos en la persona a la cual pertenecemos está ya en marcha. Esta es la tercera característica al decir que Jesús es mi Señor, que nos estamos pareciendo más a Él. ¿No es eso acaso lo que pasa cuando usted pasa mucho tiempo con una persona
Usted copia cosas de esta persona. La copia no sé si sería la mejor, pero siendo ya esposos, viviendo tanto tiempo juntos, pues hay muchas cosas que copiamos de nuestros cónyuges. Y llegamos a parecernos tanto, fíjense bien, y se hace la realidad de ser una sola persona. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, dice, sabio será. Y la contraparte de esto es que el que se junta con necio será avergonzado. El propósito de Dios desde la eternidad es que lleguemos a ser exactamente perfectos como nuestro Señor. Por eso que estamos corriendo en esta vida. Alcanzar esa perfección. Llegar a ese punto máximo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme, aquí está la cosa, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros formamos parte de este mismo cuerpo, la iglesia, en donde mora un solo espíritu, llamados a una misma esperanza y sometidos a un mismo Señor, a un solo Señor, al cual seremos conformados. Seremos como este Señor. Pablo también explica en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, que todos los que creemos y pertenecemos al Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El propósito eterno de Dios es transformar a cada uno de nosotros, que somos sus hijos, a la estatura de este Hijo mayor, al cual nosotros llamamos mi Señor. Y este es un proceso llamado santidad, que ya está en marcha desde el primer día de nuestra justificación. Cuando usted escuchó la voz que le llamó, desde ese momento empezó el proceso de santificación en nuestras vidas. Desde ahí, hermanos, desde ese momento, seguimos caminando de un grado de gloria a otro mayor. Es en aumento que vamos. Podríamos decir que tal vez estamos estancados, algunos de nosotros, pero nunca en retroceso. Es hacia adelante. Ahora bien, la santificación no es algo instantáneo. Y esto es lo que muchos no entienden. Abraham es un ejemplo de este proceso de santificación, como ya hemos estado viendo en estos estudios de Génesis, bueno, lo vimos en Génesis 20. Santificación es un proceso que dura toda la vida. Y si aún fallamos en la fe, eso no impedirá que Dios termine su trabajo en nosotros. Porque Él comenzó esto y lo va a terminar. Ahora, nosotros deseamos con ansia ser perfectos. Yo le digo a usted, mire, cada día me levanto y eso es lo que yo quiero ser. Pero cada vez que fallo, me siento tan mal.
Es como si estuviera de luto. Porque no queremos hacer esto. Queremos parecernos a este Señor. Pero Dios trabaja en nosotros en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y Él va a acabar la obra hasta completarla en cada uno de nosotros. Así que no nos desesperemos. Yo digo estas cosas, pero yo no me desespero. Si no he llegado a esta perfección anhelada, sino que estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 1. Y el apóstol Juan presenta esta seguridad en el capítulo 3 de su primera epístola, en el versículo 2. Él dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? El Señor. Cuando Él se manifieste, que dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y este es el asunto cuando dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, cuando le veamos como Él es, seremos santos como Él es. Compartimos, hermanos, un mismo Señor, un solo Señor, en el cual creemos, al cual pertenecemos y seremos como Él. Ahora, una vez que nosotros entendemos estas tres características que ya he mencionado, y son características que nos unen a este mismo Señor, entonces, ¿qué hacemos nosotros después? Hablamos a otro de este Señor. Y esta es la cuarta característica. Y fíjese, es un mandato divino en donde el cuerpo completo, toda la iglesia, está comprometida a llevar el evangelio a todas partes del mundo. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué dijo Él? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a algunos, a toda criatura. Marcos 16:15. Y también Él menciona esto en Mateo 28:19. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay que entender que llevar las buenas nuevas de salvación no es el trabajo de unos pocos. Tampoco es un trabajo que está limitado a los misioneros que enviamos a otros países. No es algo opcional en lo que uno puede decir, bueno, yo no me siento que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer en el cuerpo, porque no me siento capacitado para realizar esta labor o no sé cómo hacerlo. ¿En dónde pues está nuestra compasión por los que están fuera de Cristo? Aquellos que viven en nuestras calles, aquellos que trabajan con nosotros, o aquellos que comparten con nosotros el mismo salón de clase, ellos necesitan saber de Jesús. ¿Por qué? Ellos están muertos como estábamos tú y yo antes. Si esas personas que conocemos nosotros permanecen en ese estado, siendo muertos, así, en ese estado de muerte, un día tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, solo para ser condenados a una muerte eterna. Ahora, tú y yo podríamos ser el instrumento que Dios use para que cuando ellos estén allí de rodillas y confiesen al Señor, lo hagan para gozo, para un clamor de gozo y no un clamor de angustia.
¿Quiénes son los únicos capaces de hablarles a otros del Señor? Bueno, solo aquellos que creen en Él, que pertenecen a Él y que están siendo transformados de gloria en gloria. ¿Y quiénes son esos? Usted y yo. Que decimos que Jesús es nuestro Señor, somos los únicos que podemos hacerlo. Y lo hacemos porque creemos en Él, porque pertenecemos a Él y porque nos estamos pareciendo a Él. ¿Te das cuenta? Si tú tienes estas tres características que yo mencioné anterior a esta, puedes llevar el Evangelio a cualquier parte. Claro, vamos a encontrar oposición, no tenga duda de eso. Vamos a encontrar rechazo, persecución. Pero si nos sometemos a la verdad de la palabra de Dios, no habrá peros para hablarle a otros del Señor. Fíjense que ninguno de nosotros que estamos aquí congregados estuviéramos aquí hoy si no hubiese sido por otros que toman muy en serio o que tomaron muy en serio lo que significa creer, pertenecer y comportarse como Él, para poder hablarles a otros de Él. El Evangelio no hubiese llegado nunca a nuestros países a no ser por personas que obedecieron el mandato de Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjese, usted se remonta a la historia y usted puede darse cuenta de cuántos hermanos que han salido a predicar el Evangelio han dado su vida, y no solamente la han dado, la han perdido también por causa del Evangelio. Y lo hicieron resistiendo cualquier martirio porque ellos sabían que no había otro nombre debajo del cielo en el cual podían ser salvos. Ese nombre es ¿quién? Jesús, mi Señor. Y yo pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú lo crees también? Porque cuidado al decir sí y quedarnos de brazos cruzados. Sin hacer nada por los otros. Qué bueno es estar en el cuerpo. Qué bueno es tener este privilegio de haber sido salvo. Qué bueno el poder haber creído en Él. Qué bueno que le pertenecemos a Él. Y qué mucho mejor que nos estamos pareciendo a Él. ¿Para qué? Para decirles a otros de este Señor, de lo que hizo en nosotros. Y no es nada difícil, hermano. No es nada difícil. Hablar de su experiencia personal con el Señor la puedes poner en cualquier lugar. Y sí, hay oposición. Yo la tengo en cada momento. La oportunidad se presenta, el enemigo viene y se me adelanta. Pero vamos a ceder al enemigo. Vamos a obedecer a nuestro Señor. Y esta es la importancia de tener estas cosas claras para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Para que nosotros podamos salir. Sí, iglesia, eclesia, salir afuera. La razón principal por la cual estamos todos aquí y pertenecemos al cuerpo de Cristo no es solamente para pertenecer nada más, sino para servir de testimonio a todo el mundo
de lo que ese Señor a quien nosotros decimos mi Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te alabamos y es nuestro deseo, Señor, de poder poner el nombre de nuestro Señor en alto. Gracias por darnos la capacidad de creer y el privilegio, Señor, de pertenecer a este Señor de señores. Gracias por tu enorme paciencia en hacerme como Él. A pesar de mis faltas, a pesar de mis caídas, a pesar de mis desastres, yo estoy persuadido, Señor, que la buena obra que tú comenzaste en mí, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Que esta historia que conocemos de este Señor nuestro no sea un secreto en nuestras vidas. Y pedimos tu ayuda, Señor, poniendo palabra en nuestras bocas para hablarles a otros de lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Oh Señor, danos, Señor, esta oportunidad de poder salir, de poder hablarles a otros de este maravilloso Señor que nos ha redimido en aquella cruz para darnos el perdón de pecado y la vida eterna, cosas que no merecíamos, pero tú en tu misericordia así lo quisiste hacer. Esa fue tu voluntad, Señor. Ayúdanos a llevar este mandato tuyo de decirles a otros de mi Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga a todos, hermanos.